Hola, hola, buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. El Señor los bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos este tiempo, por permitirnos, como siempre digo, ¿no? Poder compartir con ustedes lo que Él nos va enseñando. Sabemos, ¿no? y lo repetimos una y otra vez, de que nadie tiene toda la verdad, sino que al Padre de sus hijos le va entregando como piezas, ¿no? De un rompecabezas para ir trabajando como cuerpo. Entonces, nadie puede decir que tiene la verdad y deja de depender del resto. Nos necesitamos. ¿Sí? Así como mis manos necesitan el resto de mi cuerpo, de igual manera el resto de mi cuerpo necesita mis manos, ¿no? Entonces, nos necesitamos el uno al otro. Entonces, el Padre no va a entregar su verdad, toda su verdad, a uno solo, sino que va entregando a diferentes piezas, para que pueda yo sumar o coordinar o ensamblar, ¿sí? Con lo que el Padre te está mostrando a vos, y así, ¿no? Entonces nos necesitamos y nos complementamos de una manera poderosa. Entonces, bueno, simplemente, ¿qué es lo que decidimos hacer sábado tras sábado? Poder poner sobre la mesa lo que el Padre en este tiempo nos viene hablando, ¿sí? Nos viene enseñando, para que lo puedas complementar con lo que a vos te ha ido enseñando en este tiempo también. Así que la verdad que es muy lindo poder complementar sin la idea de que yo lo sé todo. No sabemos nada. La verdad que lo único que sé es aquello que el Padre me permite conocer, ¿sí? El resto de lo que necesito tal vez conocer o de lo que quisiera conocer, lo puedo llegar a tomar de vos, ¿sí? Y así. Y vamos sumando, y de esa manera vamos sumando y no desparramamos. Así que bueno, gente, damos gracias. Gracias al Eterno por este maravilloso tiempo de poder comentar, de poder anunciar, de poder pasar este tiempo hablando de Él, de su diseño, de su palabra. La verdad que nos llena, es nuestro alimento. Así como alimentamos cada día nuestro cuerpo, y hoy la verdad que al mediodía me hice una comida súper rica, muy rica. De esta manera y en este momento poder también satisfacer nuestro espíritu, nuestro ser interior con su palabra. Así que, bueno, gente, el sábado pasado tuvimos, o el anterior. No, el sábado pasado no, el anterior, ¿sí? Habíamos hablado un poquito de actualidad, ¿no? De lo que está pasando hoy, que a veces los medios de comunicación informan, otras veces no informan. Algunos temas los informan desde su perspectiva y otros pasan desapercibidos, no los informan. Por lo tanto, el que depende de los medios de comunicación solo sabe lo que los medios de comunicación te quieren informar, ¿sí? Entonces, no podemos andar así, porque andaríamos a tientas, ¿sí? No seríamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Yeshua fue muy claro cuando dijo: ustedes se dan cuenta que el verano está cerca cuando ven a la higuera florecer. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no soy capaz de poder ver lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa fuera de mi burbuja, entonces no puedo darme cuenta si el verano está cerca o no. Se entiende la analogía, ¿no? Entonces, si yo no puedo ver lo que pasa a mi alrededor, realmente soy un inconsciente de los tiempos en el que vivo. Y no solamente yo, o sea, mi gente, la humanidad. Erramos en cuanto a algún comentario que pudiéramos hacer de los tiempos, porque desconocemos lo que está pasando en nuestro alrededor. Yo entiendo que hay gente que no escucha los medios de comunicación, porque yo también estoy en mucho desacuerdo con lo que a veces informan, o desde el punto de vista o desde la lógica desde donde lo informan, pero necesitamos saber, necesitamos conocer lo que pasa más allá de nuestro pueblo.
Hay veces que solo escucha la radio de su pueblo, el canal de su pueblo, y no sabe lo que pasa en pueblos vecinos, no sabe lo que pasa en la provincia, en el país, en las diferentes provincias del país. Entonces podemos llegar a hacer un cálculo, un análisis que va a estar bastante errado, porque solo lo hablamos desde un punto, desde mi pueblo, nada más. Entonces necesitamos conocer. ¿Por qué digo esto, gente? Algo que yo charlaba ayer o antes de ayer con alguien, y decía cómo en mi caso que conozco o me hablaron de Yeshua por primera vez en el año 95. En el año 95 ya se hablaba de que Yeshua ya venía, de que estábamos cerca del rapto, de que estábamos cerca, de que su venida era inminente, ya, y puede ser ahora mientras estábamos hablando, decíamos en ese tiempo. Y sin embargo pasaron del año 95 hasta acá, ¿cuánto tiempo pasó? 20, casi 30 años. ¿30 o 25? Pasaron un montón de años, ¿sí? El mismo Pablo decía, va a pasar esto, los que estamos vivos, los que no durmamos en ese tiempo. O sea, Pablo ya decía, esto puede pasar ahora. Pasaron 2000 años. En el año 95 yo dije, eso ya puede pasar ahora. Pasó todo este tiempo hasta acá. Y vemos que lo que esperábamos todavía no se sucedió. No sucedió. Sí hemos visto como pequeños indicios donde podías ver una tormenta tropical tomar forma de huracán, que esta se convertía en un huracán y hacía una devastación terrible. Sí podíamos ver alguna pelea, alguna, ¿cómo se dice? Alguna diferencia entre el pueblo y el gobierno, ¿sí? Podíamos ver acá y allá medio como salteadito, ¿no? Podíamos escuchar que Israel de pronto entraba en guerra o algún país vecino le declaraba la guerra, pero de hecho duraba unos poquitos días nomás y eso se acababa, ¿sí? Lo que pasara en uno u otro lugar parecía pasar, pero no perduraba, duraba poquitos días. Entonces no teníamos una evidencia sólida para poder decir que el tiempo está cerca. Si bien sí, el tiempo está cerca, pero no la inminencia, como lo hemos dicho un montón de veces. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero este tiempo, gente, y ahí está la diferencia entre el año 95 y ahora. En este tiempo, ¿sí? Yo no sé si ustedes son conscientes, desde el día, no me acuerdo si fue 7 o 17 de octubre, ¿sí? Donde ocurrió durante la celebración de Sukkot en Israel, ¿sí? Que ocurrió este ataque del grupo Hamas. ¿Se acuerdan que mostraban imágenes que israelíes estaban disfrutando de una fiesta, bailando, y de pronto venían estas personas en paracaídas y empezaron a tirar contra la gente, a disparar contra la gente? Y en ese momento hubo varios muertos y desaparecidos, ¿no? Fue tremendo. Bueno, y si hay algo, gente, que ha pasado hasta hoy, es que desde aquella fecha hasta ahora, aquello no ha cesado. Aquello ha venido escalando. O sea, hoy, después de octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 o 5 meses, ¿sí? Lejos está de cesar. Lejos está de aquello parar, ¿sí? Sumado a eso, estas tormentas, estas sequías impresionantes. Hace poquito estaba viendo un video de cómo un productor de aquí cerca, ¿sí? De aquí de la provincia de Córdoba, él decía, esto hace 15 días atrás estaba verde, estaba un cultivo de maíz. Él decía, esto estaba verde, impecable, y sí, yo conozco algo, y por la altura del maíz, eso tiene que haber estado, pero excelente. Eso tiene que haber sido un cultivo, en ese momento estaba como todo muy parejito, debe haber sido hermoso ese campo. Pero él mismo dice, 15 días después, y él agarraba las hojas y se convertían en polvo de seca que estaban.
Gente, eso no es natural. Hay cosas que están siendo inducidas. Hay cosas que están haciendo que pasen. Entonces, no es solo esta guerra que en algún momento comenzó y hoy está lejos de terminar, sino que además de estar lejos de terminar, estamos viendo, según las declaraciones de Netanyahu, y eso lo vimos hace 15 días atrás, cuando hay gente que puede estar en total desacuerdo, parece inhumano lo que Netanyahu diga, pero sin embargo Netanyahu acude o recurre a lo que nuestro Padre Celestial habla en su palabra, o determinó cuando habló con Abraham, con Isaac y con Jacob, lo que habló acerca de la tierra, lo que habló acerca del pueblo heredero, ¿sí? Entonces de pronto Netanyahu dice, hey, a los palestinos no le vamos a dar la tierra. No queremos que en nuestra tierra, ¿sí?, se suceda o se cree un Estado palestino. No le vamos a compartir la tierra. Y eso está perfecto, es bíblico, ¿sí? Aunque hay gente que no entiende acerca de la historia y de la profecía, ¿sí?, y tiene problemas con los dichos de Netanyahu. Y estamos viendo que justamente por los dichos de Netanyahu y por la ofensiva o la defensiva que está teniendo Israel, hay mucha gente en contra de eso. Y no solamente lo podemos ver aquí, en nuestro pueblo, o en alguna charla que la gente pueda decir esto o aquello, sino que lo que estamos viendo además es que como países, ¿sí?, que están cerca, que son colindantes con la tierra de Israel, ¿sí?, como en el caso de Irak, Irán, ¿sí?, en el caso de Arabia Saudita, Yemen, ¿sí?, en el caso de Siria, ¿sí?, que está allá al norte de Israel, cómo se están complotando, ¿sí?, para levantarse de alguna manera en contra de Israel. Y eso es profético. La Biblia lo dice, que se juntarán las naciones contra Israel. Pero si nosotros hemos leído en algún momento el libro de Daniel, nos habla de este personaje, de este anticristo, que él vendrá a hacer un tratado, como un tratado de paz. Y este tratado de paz, gente, a ver, para hacerlo cortito, implica poner paños fríos en una situación que se va a dar, o tal vez se está dando, ¿sí? Hablo de que o se puede dar en un futuro cercano, o que puede ser este el caso, bueno, no puedo descartar eso, ¿ah? Porque según la evidencia hay cosas que se están dando, porque decía, no solamente la guerra, no solamente la gente y países que están en contra de los dichos de Israel y están buscando hacer como una especie de guerra o pronunciarse en una actitud de guerra contra Israel, sino que estamos viendo estos cambios climáticos que están ocurriendo en el mundo, donde hay lluvias pero desbordantes, ¿sí?, que crean grandes ríos que terminan haciendo un gran daño en las ciudades o por donde esa agua pasa, porque viene arrastrando de todo un poco, ¿sí?, y causa un gran caos, aparte de una gran pérdida. Entonces estamos viendo que eso está ocurriendo donde antes no ocurría. Una sequía aquí en la zona de Pozo del Molle, como este video lo muestra, eso no ocurrió jamás, por lo menos en mis años de vida, eso yo no había escuchado jamás algo así. Entonces están pasando cosas donde antes no pasaban. Y hay algo, hay mucha manipulación en el medio, hay una mano negra en el medio. Entonces estamos viendo un montón de cosas que lejos de acabar o de terminar como años atrás, que de pronto sucedía algo, un hecho aislado, y luego de unos días simple pasaba y quedaba como un recuerdo, una anécdota, hoy no está pasando así. Hoy aquello se está incrementando. Yo creo que lo que puedan estar escuchando en este momento son conscientes de eso, ¿no?, de que eso se está incrementando. Lejos está de quedar como solo una anécdota. Y parecen tragedias que van ocurriendo, ¿no? Porque el hecho de que llueva donde antes no había llovido tanto, así en abundancia, y que de pronto casas y cosechas se pierdan, eso nos habla de
de una escasez de alimento a corto plazo, de que haya sequías también, como pocas veces o nunca se han visto, ¿sí? Y que afectan a los cultivos y a las personas. Entonces nos está hablando, gente que está muriendo por las olas terribles de un calor tan caluroso, ¿ah? De un clima tan caliente, cosechas que se pierden. Eso nos sigue hablando de muerte y una escasez de alimentos, cosas que la Biblia habla. Esto que está pasando en Israel nos está hablando de guerras, cosas que la Biblia habla. Y como que todo se va dando, y como que todo de alguna manera nos está hablando y nos está mostrando, por las evidencias que tenemos delante, de que prontamente podría aparecer este personaje, podría aparecer este anticristo, que vendría a través de su tratado a poner ese paño frío que decíamos recién, para que los países que se están levantando contra Israel no lo hagan y se firme un acuerdo de paz. Hoy podríamos decir que el escenario se está montando, porque está lejos de acabar. Hoy podemos decir, por lo que vemos, puede que mañana todo cambie y todo se normalice. Entonces decimos, bueno, listo, no fue esta la ocasión, entonces hay que poner la mirada hacia adelante, en lo próximo que puede llegar a suceder. Pero hoy, por la intensidad de las cosas y por el tiempo que hace que eso se está dando y cosas que van sumándose, entonces podemos decir, estamos muy cerquita a que ese escenario político, religioso, pero mundial, lo podemos ver que se está armando delante de nuestros ojos. Ustedes vieron que venimos hablando del libro de Romanos, y acá yo quiero, con esto que dije, hacer la conexión con esto que vamos a leer ahora. Miren esto. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tomé lo que les acabo de leer, es en la versión Reina Valera 1960. Pero tomé los mismos versículos de otra versión, de la Torá viviente. Y miren lo que dice. Voy a leer el mismo versículo, ¿no? Pero con palabras que tal vez nos ayuden a comprender un poquito mejor la idea que les quiero compartir hoy. Versículo 26. De igual manera, el Ruach, el Espíritu, nos ayuda en nuestras debilidades, pues nosotros no sabemos orar de la manera en que debemos. Pero el Ruach mismo ora por nosotros con profundos gemidos no expresables. Versículo 27. Y el que escudriña los corazones sabe exactamente lo que es la mente con el Ruach. Porque sus ruegos, y escuchen esto, por el pueblo de Adonai, van de acuerdo a la voluntad de Elohim. Esa versión la verdad que me gustó muchísimo. Y más esta parte. Porque el Ruach, según sus ruegos, o el ruego del Ruach a través nuestro, va de acuerdo a la voluntad del Padre para o según el pueblo de Adonai, que somos vos y yo. Quiero que entremos un poquito en contexto. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 7, cuando habla de la analogía del matrimonio, del mismo libro de Romanos, Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues les hablo, dice, a ustedes que conocen la ley.
Bien, entonces el contexto es un poquito así. Pablo, recuerden que fue enviado a los gentiles, o sea, al pueblo no judío. Cuando digo el pueblo no judío, me estoy refiriendo a la casa de Israel, a la casa de Efraín, o sea, a esas 10 tribus que fueron separadas de las 2 tribus que conforman la casa de Judá, y que la casa de Judá se quedó en su tierra, se quedó en la provincia de Judea, ¿sí?, teniendo a Jerusalén como su capital. El resto de esas 10 tribus, por voluntad predeterminada de Adonai, ¿sí?, porque podemos decir por el pecado, sí, pero también había algo predeterminado por el Eterno, que era dispersar a esas 10 tribus. Bien, Pablo entonces es encargado de ir a esas 10 tribus. Pablo, cuando dice que es enviado a los gentiles, entendamos que como gentiles se traducen a aquellos que estaban alejados de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, nos habla de que un gentil es aquel que no tiene pacto con el Eterno. Es aquel que no tiene una ciudadanía de Israel, que no tiene una relación con Dios, que está, sin Dios, sin Yeshua, sin pactos, sin ciudadanía. Ese es un gentil. Pero en el contexto de que Pablo fue enviado a los gentiles, estamos hablando de que Pablo fue enviado a esas 10 tribus que se habían diasporizado, que se habían esparcido, ¿ah?, y que por esparcirse y por mezclarse, porque ocurrió mezcla, ¿ah?, porque sabemos que cuando en el 722, cuando el rey de Asiria conquista, ¿sí?, la tierra, por ejemplo, de Galilea, la tierra de Samaria, ¿sí?, entonces es conquistada esa tierra. Los residentes de esas 10 tribus son llevados para el resto de las naciones conquistadas por el rey de Asiria. El resto de las naciones conquistadas por el rey de Asiria son traídas, ¿sí?, para Galilea y para Samaria, y ocurre una mezcla de genes. Entonces, en esa mezcla de genes, los hijos nacidos de la mezcla, ¿sí?, esos hijos ya no conocían lo que habían pasado, ¿sí?, sus padres, sus antepasados, en Egipto, por ejemplo, en el monte Sinaí, en el desierto. Porque ya tal vez su mamá o su papá sí había pasado por ahí, pero su nueva mamá o papá, ya de otro pueblo, no había pasado por aquello. Entonces se fue como perdiendo la identidad, se fue perdiendo la esencia. Entonces aquí nos encontramos a Pablo hablándole, escuchen esto, Pablo hablándole a descendientes de aquellas 10 tribus, ¿sí?, que se habían romanizado, ¿sí?, que habían perdido su identidad, que tenían como otra cultura establecida en su mente, en su paradigma, en su corazón, pero que de alguna manera los creyentes en Yeshua del primer siglo, o la gente ahí nomás seguidita de la ascensión de Yeshua del primer siglo, eran conscientes y estaban como muy vivas las palabras del Eterno. Estaba como muy viva la Torah todavía, porque estamos hablando del primer siglo, hoy estamos en el siglo XXI. Entonces, en el primer siglo Pablo les está diciendo, hey, les hablo a ustedes que conocen, claro, porque han escuchado, han leído, si bien se han romanizado un poco, pero todavía la enseñanza de Yeshua, hace poquito que se fue, está como bien viva todavía en el corazón de la gente. Entonces Pablo le está diciendo esto. Entonces cuando Pablo aquí está diciendo, hey, muchachos, a ver, ¿cómo tenemos que orar? No lo sabemos. Porque hemos perdido identidad, hemos perdido nuestro propósito, hemos perdido el camino, desconocemos hoy la voluntad del Eterno. ¿Me entienden? Porque la profecía bíblica, ese cordón umbilical que une, ¿sí?, la Biblia desde Apocalipsis a Génesis, ese cordón espiritual, ese cordón profético que une todas las partes y que nos habla del plan del Eterno, en esas 10 tribus se había perdido, se había distorsionado todo aquello. Entonces Pablo necesita enseñarles, Pablo necesita contarles, y Pablo le está diciendo, hey, el Ruach,
Una vez que aceptás a Yeshua en tu corazón y decidís vivir según sus normas, decidís vivir según su voluntad, entonces venís a ser morada, templo de su Ruaj, del Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Entonces Pablo está diciendo, ahora el Ruaj es el que te va a guiar. Ahora es el Ruaj, es el que va a orar según la voluntad del Eterno. Porque Él intercede según la voluntad del Eterno para su pueblo. Y Pablo le está diciendo, ustedes son su pueblo. Ustedes son su pueblo al cual el Padre los está llamando nuevamente. Recuerden que en la parábola del hijo pródigo... gracias. ¿Qué hacemos? En la parábola del hijo pródigo estamos representando al padre de los muchachos como el Eterno, ¿sí? Al hijo mayor como a la casa de Judá o Judá, y al hijo menor como la casa de Efraín o Israel, la casa de Israel. Entonces, Israel se había ido, mientras que Judá se quedó en casa, se quedó con su papá. Entonces, en un momento, el Eterno le abre los ojos, ¿sí? al muchacho menor, le abre los ojos y dice, ¿qué hago acá? Tengo que volver. ¿Cómo voy a estar en esta miseria? Necesito volver a mi papá. Y es ahí cuando el hijo pródigo, o la casa de Efraín, representada en el hijo pródigo, hace teshuvá. Sus ojos son abiertos, comprende que tiene que volver al Padre. Y le es abierto, ¿sí? un camino de retorno al Padre, para que puedan volver a Él. Y de hecho, la Biblia nos enseña que el hijo pródigo vuelve al Padre. La Biblia nos habla de que la casa de Efraín, hasta el último, entra al pacto, ¿sí? Esto lo dice en Romanos 11, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Nos habla de que al final, cuando hasta el último de la casa de Efraín ingrese al pacto, entonces en ese momento el remanente de Judá será salvo. Bien, pero ¿a qué voy con esto? Pablo les está diciendo, ahora ustedes son templo del Ruaj. Ahora el Ruaj que está dentro nuestro, Él nos va a enseñar. Él va a ser, nos va a guiar a toda verdad. Él va a orar en nosotros y por nosotros conforme al diseño del Padre, conforme al plan que el Padre tiene para con su pueblo. Y ahí nos habla de gemidos no expresables. Eso, gente, y yo lo he vivido, y seguramente ustedes también. En algún momento, una emoción o una situación ha embargado nuestra vida y hemos llorado. Pero llorado, no sabes por qué. No sabemos por qué. Estás llorando, me ha tocado gritar y no sabes y no entendés por qué, no entendés qué pasa. Pero es un sentimiento que te abraza, y que pareciera que te ahogara. Y te puedo decir que casos como esos es el mismo Espíritu Santo intercediendo por vos según la voluntad del Padre para su pueblo. Me ha tocado, y seguramente a vos también, haber hecho oraciones, ¿sí? Haber dicho cosas que cuando la terminás de hablar, te sorprendés y decís, ¿en qué momento yo pensé esto? ¿En qué momento yo pensé que iba a decir esto? Simplemente salió. Simplemente tu boca se abre y hablas algo y no entendés en qué momento lo pensaste, en qué momento decidiste hacer eso. El Ruaj. El Ruaj usando tu voz, tu boca, para clamar, para orar, según el diseño del Padre. ¿Me entienden? El Ruaj haciéndonos volver, el Ruaj haciéndonos entender, el Ruaj haciéndonos orar y clamar según el diseño del Padre. Gente, ¿a dónde está la conexión con lo que está pasando hoy?
que cuando somos conscientes de lo que está pasando hoy y que el Ruach viene porque le doy permiso, porque lo dejo que Él gobierne o guíe mi vida, entonces podemos estar en situaciones complicadas como la que estamos ahora, donde hay mucha incertidumbre, pero aunque incertidumbre, sabemos lo que somos guiados por el Padre, ¿sí? Lo porvenir o lo que el Ruach nos está enseñando y nos está diciendo que debemos hacer. Entonces de pronto nos encontramos con que la situación a nuestro alrededor está complicada y se está complicando y que podemos estar a la vueltita de la manifestación, ¿sí? De este personaje, de este anticristo, y vos podés estar clamando y orando según el diseño del Padre, que el Ruach intercede o está intercediendo a través de tu vida, diciéndote qué decir, qué hacer, cómo actuar en momentos como este, guiándonos según el diseño del Padre, ayudándonos. Pero ¿cuál es lo que a mí me toca? Porque podemos ver que el Ruach va a interceder por mí, pero no me puedo quedar de brazos cruzados simplemente dejando que Él interceda por mí. Espíritu Santo, haz el trabajo vos. Espíritu Santo, te lo dejo a vos. Yo cuando era chico y estaba en el campo con mi tío, había un caballo, sí, que se ataba a un carro y que conocía el camino, y que mi tío no debía manejarlo, simplemente él tenía las riendas en la mano, como para que las riendas no se caigan al piso, pero el caballo sabía dónde ir, y el caballo doblaba solo, sin que mi tío lo tuviera que manejar. Entonces, tenemos que tener el cuidado de no dejar que el Espíritu Santo haga todo el trabajo, porque en esto cada uno tiene su parte por hacer. Yo tengo mi parte, yo tengo lo que es mi responsabilidad. Y muchas veces mi responsabilidad es ser consciente de los tiempos, ser conscientes de lo que el Padre quiere y de lo que el Padre anhela, de poder leer las Escrituras y conocer y buscar e indagar el diseño del Padre. Entonces puede que haya cosas que yo no sepa y haya cosas que no entienda, y Él me va a guiar ahí. Él va a clamar por mí en esos casos. Pero no puedo dejar las riendas, ¿sí?, flojas y sueltas, diciendo: Espíritu Santo, hazlo todo vos, porque no va a ocurrir así. No tenemos que malentender este versículo y simplemente quedarnos de brazos cruzados esperando que el Espíritu Santo haga todo, sino estudiar, indagar, profundizar, lo que en este tiempo se ha perdido, la lectura de su palabra. Pero ahora la lectura de su palabra, pero desde lo que se está viviendo, desde lo que está pasando, desde las evidencias bíblicas que tenemos hoy, de las evidencias que tenemos hoy que se están viendo a lo largo y a lo ancho del planeta. Poder comprender, ser conscientes de que lo que está pasando tiene que ver con la profecía bíblica, de que lo que está pasando me está marcando, me está anunciando, me está diciendo: oye, el verano está cerca, porque estoy viendo ese florecer de la higuera, aunque el florecer de la higuera se refiere a otra cosa, pero puedo decir hoy que porque veo que las hojas se están saliendo y se están poniendo verdes, el verano está cerca. Entonces, gente, necesitamos no simplemente dejar que el Espíritu Santo haga todo, no pedirle al Espíritu Santo que Él haga esto y haga lo otro y haga lo otro y haga lo otro y yo olvidarme de mis responsabilidades, sino poder asumir responsabilidad en este tiempo, compromiso en este tiempo, que desde el 2020 para acá se ha perdido muchísimo. Se ha perdido muchísimo la responsabilidad y el compromiso con el Eterno, no con las actividades de la iglesia, con el Eterno, con su plan y con su propósito.
Nos hemos relajado muchísimo. Entonces, gente, tenemos que hacer como lo que está haciendo la casa de Israel hoy. Tenemos que hacer como está haciendo la casa de Efraín hoy. Retornar a casa. Y en ese retorno a casa es poder comprender de que tengo que volver al Eterno. Comprender, leer, estudiar sus mandamientos. ¿Qué es lo que Él me dice como hijo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad en este tiempo? ¿Cuál es mi compromiso con el Eterno? ¿Tengo compromisos con los mandamientos de Dios? ¿Tengo compromiso con la Torá del Eterno? ¿Tengo compromiso con la lectura de su palabra? ¿Tengo compromiso y responsabilidad con la comprensión de su palabra? ¿O simplemente le dejo todo al Espíritu? ¿O simplemente me quedo con las noticias dejando de lado ese cordón profético, ese hilo profético? Cuidado, porque nos podemos ir a una punta o a la otra punta. Pero olvidarnos y ser irresponsables de lo que nos toca. Hoy podemos ver a mucha gente sin conocimiento de la palabra, sin lectura de la palabra. Entonces no vamos a comprender, no vamos a poder discernir nada de lo que pasa en nuestro alrededor. Y no saber comprender y no saber discernir nos va a llevar a tomar malas decisiones. Decisiones que en este tiempo son cruciales. Porque si realmente hemos llegado al tiempo final, si realmente estamos a la vueltita de la esquina, o sea, a poquito tiempo de conocer al anticristo, entonces, gente, estamos también a la vueltita de la esquina o a muy poquito tiempo de la opresión y de la persecución que se va a venir sobre los hijos del Padre, sobre los hijos de Dios. Y si no tenemos en claro sus principios, sus valores, cuál es mi responsabilidad y mi compromiso, entonces vamos a ceder, vamos a quebrar principios, a pisotear valores bíblicos por la falta de discernimiento, por la falta de comprensión. ¿Me entienden? Entonces estamos en tiempos peligrosos. Pablo ya lo decía, estamos en tiempos peligrosos. Hoy podemos decir, estamos más que nunca en esos tiempos peligrosos. Más que nunca debemos estudiar, investigar, tomarnos el compromiso de leer su palabra, de poder conocer nuestro origen, nuestra identidad, nuestro propósito, el plan del Eterno, su diseño. Son cosas que a veces ignoramos por completo, porque solamente nos hemos conformado con ir cada domingo a la iglesia. Y los tiempos apremian. Y como les dije al principio, hoy basándonos en las evidencias, podemos decir que esto que está ocurriendo en el mundo está lejos de terminar, sino que creo que acaba de empezar para dar lugar a la profecía bíblica, para dar lugar a los tiempos apocalípticos, para preparar el escenario a este líder, a este anti-mesías, anticristo, el que no fue ungido por el Padre. Y que aunque se diga que va a traer un tiempo de paz a la tierra, los hijos de Dios sabemos que va a ser lo contrario a eso. Un tiempo de paz para la gente que vive sin Dios, pero un tiempo de gran persecución para los que amamos a Dios y tratamos de no pisotear y no quebrantar sus principios. Así que, gente querida, tenemos que ser conscientes. Tenemos que acercarnos al Padre más que nunca. Recuerden que somos esa última generación, escogida por el Padre, reservada por el Padre para este último tiempo. Una generación a la cual aquello que se le dijo a Daniel
le va a ser revelado. El Da'at, el conocimiento revelado, ¿sí? Va a estar delante de tus ojos para tomar la acción que necesitas tomar como parte del remanente, del último remanente del Eterno, que traerá y preparará la segunda venida del Mesías. Así que miren si es grande nuestra responsabilidad en este tiempo, gente. Y no podemos jugar con eso. No podemos estar relajados, porque vendrá la persecución. Quebrantaremos valores y principios y estaremos en grandes problemas. ¿Sí? Gente, les mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Les mando un abrazo enorme a los que pueden ver el video en diferido. Hoy es sábado 19. No sé qué día es hoy. Sábado 17 de febrero del año 2024. ¿Ah? Así que bueno, gente querida, un abrazo gigante. El Eterno me los bendiga. Feliz, acá ya cayó el sol, así que feliz final del Shabbat para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Shalom. Chau, chau.